Bueno, pues buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por su atención. Bueno, quiero antes que nada darles las gracias a George y a Andrea, que han sido muy amables en organizar este magnífico coloquio. Y bueno, pues vamos a empezar. Esta ponencia sale un poco fuera del contexto en el que veníamos, pero espero que les agrade. Bueno, el alimento, alojamiento y vestido son necesidades básicas del hombre. Todas las prendas de vestir están fabricadas de textiles y los alojamientos se hacen más cómodos y más atractivos por el uso de estos materiales. Normalmente el curso de conservación de textiles que actualmente damos en el tercer semestre, iniciamos con esta frase. Cada individuo está rodeado de textiles desde su nacimiento hasta su muerte. Se camina sobre ellos, se viste con ellos, se sienta en sillas, sofás cubiertos de tela. Se duerme sobre y debajo de telas. Los textiles secan o mantienen seco al individuo, le ayudan a estar caliente o lo protegen del sol y del fuego, la infección, etc. Los textiles son los vestidos y en el hogar dan apariencia estética, varían de color, diseño y textura. Es los amantes de los textiles. ¿Sí? Desde 1993, en el Seminario Taller de Conservación y Restauración de Textiles de la Escuela Nacional de Conservación, que yo coordino, ha tenido la oportunidad y el privilegio de investigar y restaurar patrimonio textil diverso. Fragmentos arqueológicos, cestería, mosaicos de pluma, indumentaria, banderas históricas, etc. La historia de los textiles es virtualmente, o podría ser virtualmente, la historia de la civilización y del desarrollo del hombre. Y en la mayoría de estos hay presencia de colorantes naturales, algunos utilizados desde la época prehispánica. Estamos convencidos que los textiles en sí mismos son una fuente de investigación, ya que proveen la oportunidad para investigar lo que se sabe y explorar lo desconocido. Los textiles son muy complejos y ahorita Lilian les va a explicar cómo cualquier textil puede tener todos estos elementos. Bueno, la parte más interesante aquí en el trabajo que hacemos como restauradores primero es conocer a fondo la pieza y conocer el material del que se está aprendiendo. Brevemente, este es un cuadro rapidísimo, no se los voy a contar, pero más o menos de lo que se trata un textil. Un textil está compuesto por fibras, hilos, telas, acabados, colorantes, elementos decorativos y de ahí una infinidad de posibilidades, pero la posibilidad que nos compete esta vez es evidentemente los colorantes y de entre ellos la grana cochinilla. Esta es una breve imagen nada más para que vean en qué variedad de fibras y material podemos encontrar este tipo de teñidos, ¿sí? Bueno, lo más importante cuando se hace una investigación con este tipo de textiles, con textiles teñidos, con cochinilla, es primero se tiene que entender cuál es el contexto de este material. Se hace una observación directa y un estudio del contexto del mismo. Aquí está en una fotografía la señora Johnson, que a todos espero conozcan, analista textil experta, y siempre se hace esto, ¿no? Primero, los alumnos están en contacto con la pieza, entienden de dónde viene, por qué viene de aquí, y por qué es tan importante. Después, muy importante es identificar los métodos de teñido tradicionales, y esto se basa en el análisis y el estudio de las técnicas tradicionales, ya sea por documentación bibliográfica o por fuentes directas. Por ejemplo, los profesores Arturo y Lilia Castaña León, que estaban hace tiempo en la escuela, hicieron un trabajo muy importante buscando en comunidades y demás para entender cómo se modificaban no solo la cochinilla, sino varios colorantes naturales, en este caso la cochinilla. Los alumnos incluso hacen una visita a la granja que está en Oaxaca, la granja Tlepanochesli, y pueden entender más o menos para que sepan cuál es el material en contacto directo, entiendan cuáles son las propiedades, cómo cambia al utilizar un ácido, al utilizar una base, de manera muy, muy, muy didáctica y muy sencilla, pero es un primer acercamiento que consideramos básico. Bueno, ahí está la cochinilla. La siguiente es que hacen la reproducción literal del teñido dentro del taller. Tienen un taller de teñido y pueden trabajar con estas técnicas ya aprendidas, ya desarrolladas y hacerlo ellos mismos. Este es un ejemplo también de lo mismo, cómo se puede jugar con la coloración que da el material. Y ahí están las alumnas trabajando. Esta es una muestra de lo que se hace en el taller y lo que se sigue haciendo para que se pueda entender la modificación del color. Ya hablaron de esto varias veces, pero bueno, aquí se ve de manera clara. Los alumnos juegan con los colores.
toda la gama que se puede obtener. Y algo muy importante, y para entender lo que sigue después en el análisis que se hace dentro de la escuela, es que hay como un acervo ya de mucho material teñido con cochinilla. Es de manera práctica, sí, pero se empieza a registrar. Esto está creciendo y se lo seguimos trabajando, pero la idea es tener, como pueden ver aquí, aquí se hacen todos esos muestreos, jugando con ácidos o bases para lograr una gama. El chiste es hacerlo con muchas técnicas y sobre mucho material para tener una base de datos que después se pueda corroborar de manera científica, pero primero está la parte práctica. Y aquí, bueno, después ya se hacen más extracciones y para entender lo mismo y poderlos utilizar como una base de datos. Y ya después se lleva de manera documental y mucho más práctica. ¿Cuáles son las mezclas? ¿Cuál es el pH que se genera? ¿Y cuál es el color? Es que esto sigue creciendo, pero bueno, es muy importante llegar a esto. ¿Esto para qué? Para la siguiente parte. Y ahora sí, bueno, el profesor Javier Vázquez, que ahorita va a darles la ponencia, pero es la parte que sigue. Ya que se hizo la reproducción y la experimentación con los procesos para evaluación y aplicación, se hacen los análisis de laboratorio. Como ustedes entenderán, bueno, lo primero de todos estos es la observación con luz ultravioleta. Ahorita la idea que se busca aquí es que los alumnos puedan, es un primer paso y es muy importante porque la única forma de poder ver las diferencias con la radiación de la luz ultravioleta es a partir de muestras patrón. Entonces, ya que se generan todas estas muestras, se puede entender cuáles son los índices de refracción que daría la pieza, por así decirlo, qué diferentes colores y cómo se hace. Esto lo hacen evidentemente en el laboratorio con la asesoría de Javier Vázquez. Luego están las pruebas microquímicas, son muy básicas, todos los alumnos hacen pruebas microquímicas con sus piezas para, bueno, distinguir y con muestras patrones. Entonces, lo más importante es que primero entienden cómo funciona en una muestra patrón y después lo pueden comparar con sus piezas. Estas son las pruebas más básicas que tenemos dentro de la escuela porque evidentemente no tenemos acceso a pruebas mucho más sofisticadas o al equipo necesario, pero son bastante útiles y hasta ahora han generado resultados bastante positivos. Bueno, después está esta parte, que ya lo utilizamos, bueno, esto es cromatografía de capa fina y demás, que lo hacen ya tesistas y ya es un nivel más avanzado. Esto no lo pueden hacer todos de manera rutinaria, no lo podemos hacer cada semestre, uno por los costos y otro porque no da el tiempo necesario, pero sí se ha hecho en diferentes piezas y en tesis, se hizo para la tesis de Marta Contreras sobre análisis de 3 colorantes, amarillo, azul y el rojo es el rojo carmín. Otro que se ha hecho la cromatografía de capa delgada. También se utilizó este tipo de análisis. No lo pudimos hacer evidentemente en la escuela, pero tenemos convenios con la Universidad Autónoma de México y se pudo hacer para otra tesis de licenciatura, de la que hablaremos más adelante. También hemos tenido acceso a la fluorescencia de rayos X, una vez más, para un trabajo de tesis. Y finalmente a la espectroscopía de Raman y al CERS. También estos resultados los podemos obtener e interpretar con la ayuda de científicos de la UNAM y de otras instituciones, porque nosotros lamentablemente no tenemos este equipo. Pero lo importante es que los alumnos sí saben cuáles son exactamente qué muestras necesitan llevar, qué pruebas tienen que hacer y cuáles son los resultados que esperan obtener. Eso es lo que les ayudamos a dar y eso es lo que ellos pueden entender, pero después buscar dónde solucionarlo. Y ahora sí, las piezas. Con esta metodología de estudio que va desde la observación, la experimentación y los análisis, hemos comprobado la presencia de grana cochinilla en algunas de las piezas. Este magnífico huipil es un huipil de la costa que puede ser de boda o de uso ceremonial. Y llegó a nosotros, como ustedes pueden ver, en un estado bastante deplorable. Lo principal era, bueno, este corrimiento de colorante, las rasgaduras provocadas por la parte central de los listones y, bueno, todas las manchas. Y además tenía muchísima mugre acumulada de años. Pertenece al Museo Nacional de Antropología, la sección de etnografía, pero es del fondo reservado. Aquí, después de identificar la cochinilla, pudimos apreciar, ¿dónde está la otra? Pudimos apreciar, si se fijan bien, que esta parte central estaba tejida con una urdimbre
de algodón y una trama de seda, lo que dejaba descubierto o cuadriculada el diseño, para lo cual después utilizaron un sobreteñido. Este sobreteñido era una evidencia única que debíamos de respetar, pero ¿cómo le íbamos a hacer? Para poder quitar las manchas de color necesitábamos forzosamente meterlo a lavar en agua. Pero al lavar en agua, todo el colorante se iba a correr. Entonces fue un problema bastante serio para poder solucionarlo, hacer una limpieza efectiva que eliminara realmente la mugre y las manchas y al mismo tiempo conserváramos el registro o la evidencia del sobreteñido que era muy susceptible a un lavado acuoso. En esta fotografía, en el microscopio estereoscópico, ustedes pueden ver básicamente cómo está todo el ligado y cómo está la urdimbre de algodón y la trama de seda. Entonces, el anterior creo, sí. Entonces, lo que tuvimos que hacer primero fue desmembrar todo el huipil, registrando cada una de las puntadas y posteriormente hacer una reserva en las partes teñidas, en esta de aquí y en la parte de abajo de las tiras, no en la anterior, esa. Si aquí pueden ver, esta franja ya estaba limpia y esta franja está sucia. Entonces, para poder llegar a esto, tuvimos que hacer una reserva con resinas sintéticas que se pudieran eliminar fácilmente para poder, ahora sí, meter a lavar con agua y acelerar el secado. Algo que hemos visto a través de la experiencia es que el colorante puede sangrar cuando está en un medio acuoso, pero básicamente, si no sangra en el medio acuoso, empieza a migrar a las áreas adyacentes en el proceso de secado. De ahí que el secado tiene que acelerarse para no tener ningún problema, aún con la reserva para asegurarnos de que no iba a haber ningún problema. Y el resultado, pues aquí ven esta parte, quedó bastante limpio, ¿sí? Bueno, aquí está bien. Y después viene ya todo lo que es un proceso de costura que se utiliza en la restauración de textiles. Y para restaurar, nosotros no utilizamos colorantes naturales, debido a varias problemáticas: la resistencia a la humedad, la resistencia al frote, la resistencia a la iluminación. Por lo que utilizamos para coser hilos teñidos por nosotros con colorantes sintéticos. Viene el proceso de alineación y el proceso de costura y bueno, así quedó el huipil. Sí. Otra pieza que también llegó es un huipil de magdalenas, en el que tenemos exactamente el mismo problema. Tenemos toda esta área tejida, la parte de la trama suplementaria tejida con colorantes naturales, con cochinilla, y tenemos el área adyacente que está también completamente decolorada. Muchas veces es porque hubo un aumento de la humedad relativa y por eso migró el colorante, o a veces es por descuidos o por accidentes o porque tienden a apilar los textiles uno con otro y bueno, se van por transposición, van marcando las zonas adyacentes en el blanco. En este tejido utilizamos otro tipo de reserva, ¿sí?, que es con parafina. Aquí utilizamos la parafina para poder después eliminarla, parecida a lo que fuera una técnica tipo batik. Ustedes cuando trabajan batik ponen la parafina o la cera, hacen sus diseños, hacen su teñido y después eliminan la parafina. Este textil se reservó de la misma manera y después se metió a un proceso de lavado. Y es el mismo problema del huipil de la costa. Teníamos una mugre polar, una mugre que solo salía con agua, pero teníamos el problema de la inestabilidad del colorante, ¿sí? Entonces, esta fue una de las piezas que le tocó a Héctor cuando estudiaba con nosotros. Y bueno, está en el proceso de limpieza, procurando no humectar la parte de la trama suplementaria con la cochinilla para evitar cualquier accidente. Obviamente, la mugre y los restos de color que están por transposición en las áreas blancas son las que
tienen más problemas y salen solamente con agua y un detergente neutro, ¿sí? En este proceso se está eliminando la reserva con parafina para tener, bueno, un resultado como este. Después se lleva a cabo un retoque y ya no hay ningún problema. Aquí tienen el antes y aquí tienen el después. Una de las líneas más importantes de investigación del Seminario Taller de Textiles es la conservación de arte plumario. En este caso, las telas emplumadas y el mosaico de plumas. En el caso del huipil atribuido a la Malinche, fue nuestra primer pieza de los soportes emplumados y bueno, ustedes pueden ver la magnificencia de este huipil. Está ahorita resguardado, pertenece también al Museo Nacional de Antropología y también es de fondo reservado. Afortunadamente, bueno, nos hicieron caso y después de la intervención hay un año de exhibición por 5 años de custodia, de resguardo, por lo que pretendemos que tanto las fibras naturales, la pluma teñida con cochinilla y la lana presente y la seda presente en el huipil se mantengan para futuras generaciones. En este huipil hicimos todas las pruebas que pudimos para comprobar que tanto la lana de la parte de la trama suplementaria y de la pluma, vean la belleza de la pluma, no sufrieran ningún cambio. Inclusive no podíamos perder ni siquiera una pluma. En tal que en este caso se hicieron todos los análisis, todo el contexto histórico, toda la metodología que ya describió Lilian y procedimos también a una limpieza acuosa. Cabe mencionar que uno de los principales deterioros que tenía el huipil atribuido a la Malinche es las urdimbres expuestas y nosotros no debíamos de dejar las urdimbres expuestas en una futura intervención porque podría romperse y entonces sí toda la trama suplementaria de la parte inferior podría desprenderse y ocasionar peores daños. Ay, ya no sirve. Allá. Entonces decidimos hacer una limpieza con agua destilada y enjuagues con agua desionizada para poder eliminar la mugre que tenía presente. Digo, aquí pueden ustedes observar la mugre que está saliendo. Este huipil lo lavaron en 1950 en la tintorería francesa y tenemos el registro. Y bueno, obviamente toda la mugre y todo lo que tenía pues no salió y bueno, nosotros finalmente decidimos hacer el lavado. Y como les mencioné, además de el lavado con la protección y el velado de toda la pluma y de toda la zona de la trama suplementaria, lo que hicimos también fue acelerar el secado. En dada la forma tridimensional del huipil, se secó en un soporte elaborado exprofeso para el huipil con papel secante para que absorbiera rápidamente la humedad. También se colocó papel secante para retirar el exceso de humedad y se aceleró el secado con aire frío para también después esponjar la pluma. No perdimos ni una pluma y tampoco perdimos color en este caso. ¿Sí? Otra de las piezas que después del huipil de la Malinche pudimos tener acceso, gracias a la intervención de Alejandro de Ávila y que uno de nuestros alumnos más talentosos trabajó a nivel de tesis de licenciatura, en donde también hizo todos los análisis correspondientes de colorantes, fue el manto, que bueno, nosotros en su momento le llamábamos el manto el paño novohispano, que realmente fue todo un privilegio ser parte de este trabajo, porque son de las 5 piezas que hay, bueno, las 6 contando la que descubrió la maestra Elena Pips, son solamente 5 telas emplumadas que existen en el mundo y bueno, nosotros ya en el taller llevamos 3 y posiblemente el semestre que entra vamos a trabajar la última que se encuentra en México y con la misma metodología. Aquí pueden ver ustedes la cochinilla, bueno, inserta en todo lo que es la trama suplementaria y en la parte de la lana. En el 2014, en este año, trabajamos con otra de las exalumnas,
a nivel de tesis de la licenciatura, uno de los mantos más magníficos que hay del siglo XVIII. Los otros dos son del siglo XVII y se mandaron fechar por AMS. Y esta es una colcha de plumas, o a manera de un repostero de plumas, completamente de plumas. Y a diferencia de las otras dos piezas, aquí tenemos una urdimbre de algodón con una trama de hilo emplumado, que son de las líneas de investigación que tiene ya el seminario. Y además tiene un aplique elaborado con la pluma torcida, que está especificada en la tesis de Héctor Meneses, y que está sobretejida, aplicada para elaborar el diseño. De acuerdo con los análisis que elaboró Mariana Almaraz en la Universidad Autónoma Nacional, encontró que la pluma y el hilo es de algodón teñido con cochinilla, y la pluma también es del pato moscovita, y también del plumón, perdón, no es pluma, del plumón, y también está teñido con cochinilla, bueno, azul añil, y el amarillo zacatlascali, que es una tricomía que se repite en casi todas las telas emplumadas. Gracias a esto pudimos determinar la presencia de estos colorantes, y aquí pueden ustedes ver perfectamente cómo está la tela base. En esta pieza no fue necesaria una limpieza acuosa, por lo que solamente hicimos microaspiraciones constantes para poder eliminar el polvo superficial, ya que anteriormente la maestra Rosa Díez había colocado una tela transparente de seda que permitió que no estuviera tan sucia el manto de Sinacantepec, que también pertenece al Museo Nacional de Antropología y que está confeccionado, está elaborado en lana. Toda esta parte de aquí es de lana y algodón. Pero lo maravilloso es que aquí está la lana teñida con cochinilla. Para poder saber que estaba con cochinilla, las alumnas en este caso nos fuimos a los muestrarios patrón que tenemos con los diferentes entonadores o los diferentes mordentados, y pudieron entender que se trataba de cochinilla. En este caso se hizo una limpieza en seco, ya que bueno, presentaba cierta migración de color en algunos casos, y posteriormente se llevó a cabo un retejido teñido, como les comento, con colorantes sintéticos. Aquí se ve en las áreas de las lagunas y los faltantes que tenía, cómo se hizo un retejido de toda la parte de la cochinilla, de la lana teñida con cochinilla. Esta casulla viene de la parroquia de San Juan Bautista, es del siglo XVIII, es una casulla magnífica de la Asociación Protego, y también todo el soporte de seda está teñido con cochinilla, sobre el cual se bordó toda la iconografía presente en la casulla. Y bueno, solamente trabajamos la casulla y la estola, pero bueno, aquí pueden ver un águila bicéfala. Ay, se me fue, aquí pueden ver como un águila bicéfala, lo cual también hace muy interesante. Esta también se llevó a cabo un proceso en lavado en seco y la plancha con vapor, y bueno, ya los refuerzos y la costura con hilo de seda teñido con colorante sintético. Y esta es la estola. Y bueno, casi para terminar, esta bandera que es maravillosa es la bandera de la Guardia Nacional del Tercer Batallón de Morelos, que pertenece a la Secretaría de la Defensa Nacional, con la quien tenemos un convenio, y él nos mandan muchas banderas para trabajar. Y lo asombroso fue que encontramos añil y encontramos cochinilla, lo cual también hizo espectacular pues, trabajar una tafeta de seda, ¿sí? Bastante deteriorada, pero también con restos de cochinilla. Es del siglo XIX, y bueno, vamos a ver, y bueno, esta sí se lavó con agua, y después se colocaron las telas y el refuerzo, y bueno, así quedó. ¿Sí? Bueno, pues como conclusión, esta es una pequeña aportación que hemos hecho nosotros, en el entendido que la metodología para la identificación que usamos aquí, básicamente es la observación de la pieza, el estudio del contexto histórico, la historicidad de la pieza,
la experimentación con colorantes naturales en el taller de artes plásticas, para después hacer los análisis a la gota y los análisis de capa fina, y en los casos en que la pieza lo amerite, pues ya irnos a lo que sería Raman y Sears. La importancia de esta metodología en el patrimonio textil radica en generar información sobre la técnica de factura, tecnología empleada, lugar de procedencia, recursos materiales, cosmogonía e incluso posibilitar el fechamiento de la obra. Esta información ayuda a establecer los parámetros para definir una propuesta de intervención adecuada a las características y necesidades del textil. Dentro del estudio de los teñidos, no solo se sabe cómo se tiñe, también se entiende cómo los mordentes y los auxiliares cambian la gama de colores y eventualmente se pretende lograr un ensayo para hacer los teñidos de manera sistemática y generar una base de datos o muestras patrón aplicable a restauradores e investigadores. Cabe mencionar que en la pieza del manto de Sinacantepec, de Mariana Almaraz, ella llevó los patrones que nosotros generamos para que se pudiera hacer la identificación en Raman y Sears. Eso es todo. Muchísimas gracias. Y bueno, esta es una fotografía de la granja de la Cochinilla con Carminita y los alumnos. Muchísimas gracias. Gracias. No sé si me puedan informar dónde se puede conseguir la grana cochinilla. Bueno, nosotros la compramos en Oaxaca, en la granja Tlapanochestli. Ahí es donde la compramos para los alumnos y para hacer experimentos. O en el Museo Textil también nos la mandan. O en Campo Carmín, en Morelos. Hola, gracias. Hello. A mí me gustaría que me platicaran acerca de los pocos textiles arqueológicos que hay en México y si han podido identificar o hacer pruebas de los colores. Bueno, sí, hemos trabajado algunos textiles, o más bien fragmentos, porque, bueno, de lo que nos ha llegado aquí al taller no ha sido piezas muy completas como las que salieron en Templo Mayor, pero sí hemos tenido la oportunidad de trabajar varios textiles. Hay una colección muy importante que está en Morelos, que es de la Cueva de la Chagüera y la Cueva del Gallo en Ticumán, Morelos, y que son del preclásico tardío. El Museo Nacional de Antropología, en la parte de arqueología, tiene una de las piezas más magníficas que yo he visto y que la señora Johnson y yo no sabíamos realmente cómo estaba tejida. Desgraciadamente no traigo una foto, pero la fibra era desconocida. De hecho, todavía no se sabe bien a bien. Probablemente es una higuera hilada, que es bien interesante, con un ligamento de tafetán sencillo, pero teñida con añil, la tela base, y unos rombos, probablemente de cochinilla, porque eran rojos. Pero cuando la cochinilla se oxida después de 200 años o 300 años, se vuelve como anaranjada. Lo encontramos en varias piezas de la Cueva del Gallo y de la Chagüera, y también tengo otra tesista, es que tengo muchas tesistas, pero tengo otra tesista que ahorita, si quieren, bueno, están todos invitados al taller de textiles, pero esta tesista tiene una colección de textiles arqueológicos de Durango y también encontró restos de añil y también encontró restos de cochinilla. Entonces, bueno, sí se ha encontrado. Y bueno, de la pieza magnífica de la reserva, de la reserva anudada, también está en el taller, la pueden ustedes ver, y tiene un pequeño círculo que casi no se aprecia en la fotografía, que está teñido está anudado con pelo de conejo y añil. Entonces también es como muy interesante, aunque todavía no sabemos cuál fue el colorante que se utilizó para esta reserva, porque no nos ha dado nada, y bueno, nos hemos centrado en la tricomía de amarillo, rojo y azul, o sea, añil, cochinilla y zacatlascali, entonces no hemos podido investigar como otro tipo de... Pero están cordialmente invitados para que vean en grupos de 10, para que vean, ahorita tenemos... Ay, perdón que agarre la palabra, pero ahorita tenemos un estandarte del siglo XVIII con un terciopelo magnífico del siglo XVI, unas piezas, 5 piezas peruanas que vienen del Museo Nacional de las Culturas, de un coleccionista que estaba en Morelos,
Y tenemos... ¿qué fue la otra? Y un zarape de reserva de finales del siglo XIX. Y bueno, ven un poco el proceso de restauración y sobre todo pueden interactuar con los alumnos. Nada más para comentarte, Lorena, seguramente recuerdes que Irmgard nos decía que la atribución a la Malinche era una puntada de Miguel Covarrubias, era un chiste que mucha gente tomó en serio, pero que es un chiste. Sí. Y también comentarte que Irmgard me dijo que la cédula original del huipil que mostraste, hiperfino, extraordinaria pieza, para mí el textil más delicado de toda Mesoamérica, con la cuenta más altas de hilos, es realmente increíble, más fino que incluso textiles precolombinos peruanos. Ella decía que la cédula original se había perdido y ella y yo no creemos que sea de la costa. Bueno, incluso en el libro, en el Artes de México, viene como huipil de la costa. Pero eso lo atribuyeron los del Museo Nacional de Antropología, Pero ¿tú conoces otro igual? No. Yo no conozco otro igual. Y sí, bueno, cabe hacer la aclaración de que el huipil se conoce como de la Malinche porque Miguel Covarrubias, cuando llegó en 1910 al Museo Nacional de Historia, al antiguo Museo Nacional, él era el director y él lo bautizó como de la Malinche por el parecido con el códice de Tlaxcala, con el parecido con el códice de Tlaxcala. Pero bueno, después de todos los estudios y toda la interpretación y toda la datación que también se mandó a hacer a Estados Unidos por AMS, es del siglo XVII, ¿sí? Y bueno, el huipil de la costa, pues tenemos que ver de dónde es, porque yo no he visto otro igual. Bueno, muchísimas gracias.